¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a C Principado Televisión, bienvenidos a Multideporte. En el día de hoy estamos con Fierros, ya un tertuliano habitual de la jornada del Gemelu, pero vamos a hablar hoy más tranquilamente, en un cara a cara, más, bueno, pues un poco de fútbol asturiano, ¿no? Dejamos, lo Oviedo, lógicamente vamos a hablar de él, pero vamos a hablar un poco de qué está pasando con el fútbol asturiano. Te saludo, ¿qué tal? Fierros, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, habíamos dejado en una entrevista que hicimos hace mes y medio, no sé si te acordarás, que estuvimos hablando de tu historia, de tu experiencia en el fútbol asturiano con más de 50 años por los campos. No tantos. No tantos. Pero bueno, Dios quiera que se cumplan esos 50, ¿no? Bueno, a ver, Pues, andamos por los 44. 44, bueno, entonces tampoco estamos tan lejos, pero empezaste de fotoperiodista que sigues siendo, estuviste incluso haciendo crónicas, partido de la jornada. Bueno, los tiempos han cambiado, pero también queremos ver esa evolución del fútbol asturiano. Pero nos había quedado pendiente anécdotas, ¿no? Porque quizá es anécdotas de una vida, ¿no? Es decir, de cómo cambian las cosas, muchas veces se reflejan con esas anécdotas. Las anécdotas en todos los órdenes de la vida, pues las hay, y en el fútbol, y después de 44 años, pues hay muchas. No las tengo apuntadas, pero hay algunas cosas que te vienen a la memoria así de repente. Dice, oye, pues a mí me sacaron a hombros de un campo de fútbol, por circunstancias. Sí. Hubo una inundación jugándose un partido Lealtad-Tuilla, una riada impresionante, y entraba el agua en el campo, y como el campo, la balustrada no está abierta, está cerrada, pues se formó allí como una piscina, y entonces tenía que ir por la balustrada, tuvieron que venir los bomberos y allí en el Sillín de la Reina me sacaron del campo de fútbol, yo siempre lo digo, y algunas veces enseño la foto para que... Hay foto, ¿no? Sí, hay foto, para que vean que es verdad. Recuerdo que en aquel partido, por ejemplo, la fisio del Tuilla salió a hombros del portero, es decir que... Sí. Y el portero le llegaba el agua por encima de la rodilla en el campo, es decir, sí. Una auténtica piscina. Me han sucedido muchas cosas, como por ejemplo, recuerdo una vez que fui a Navia, yo normalmente andaba por toda Asturias, pero bueno, los partidos de la jornada en tercera división y estas cosas, y un día fui a Navia a un partido de fase de ascenso, estaba Rogelio de entrenador entonces en el Navia, jugaron una fase de ascenso contra el Madrid C, que jugaba Casillas, de portero en el Madrid C de aquella. Por cierto que Casillas siempre dice que el gol más espectacular que le marcaron a él se lo marcó Marino Solares en ese partido del Pardo. Y resulta que voy para allá y no llevaba ni acreditación ni nada. He hecho la mano al bolsillo y cuando estaba como a 10 metros de la puerta y dije, ¿ahora qué le cuento yo a este hombre? Y sí, a ver, no voy a volver a Oviedo a por ella. Me dice, hombre, Fierros, hoy andas lejos de casa. Y entonces yo pasé como Pedro por su casa por allí. Recuerdo también estas anécdotas de ir a partidos. Y, por ejemplo, ir a Infiesto, cuando Toño Calvo era directivo de la Piloñesa, cada vez que me veía llegar decía, hoy perdemos, porque decía que yo era gafe para ellos, cuando yo en realidad, cuando iba a Infiesto a los partidos, iba cuando jugaba contra el Caudal, contra el Langreo, contra el Siero, es decir, contra los de arriba. Sí. Y claro, lo normal era que no ganase. Lo mismo que a veces te pasa aquí, ¿no? En la jornada del Geme, que siempre dices, hoy vengo yo, claro, como sí. Perdió, me traéis a mí. Claro. Después me han pasado cosas, bueno, extrañas. Cogí muchas mojaduras por los campos de fútbol, hubo mucha gente que me quitó mucho frío. Yo recuerdo a Clemente, el que cuidaba el campo de Lealtad, él y Pilar, su esposa, que en paz descanse los dos, padres de Clemente, que fue entrenador, sí. Clemente Sánchez, que fue entrenador de Lealtad, de Clemente Sánchez de Lealtad, me decía, Fiu, ven para acá, toma un cafetín y tal. Cansaban en invierno, cuando hacía frío, sí. Y ellos vivían allí en una casina adosada al campo y tal. Porque los campos de antes eran muy diferentes los de ahora, muy diferente. Sí, ahora con esto sintético es una gloria. Yo llegué a ir a los campos con catiuscas, es decir, con unas botas de estas de agua y tal, porque eran de barro, eran de... claro... Y anécdotas también que te hayan tocado vivir en tercera persona, es decir, que estuvieras viendo un partido de fútbol y, no sé, lo comenta muchas veces el Geme, ¿no? Que el Langreo estuvieron a punto de tirarle al río. Bueno, cosas de ese estilo. A mí, por ejemplo, en Ganzábal no me tiraron al río, pero en un partido de Copa del Rey contra Atleti Bilbao era cuando había vallas alrededor de los campos y en Ganzábal las habían puesto una icurriña colgando de una valla y a algún gracioso se le ocurrió prenderle fuego y se armó una trifulca tremenda que empezaron a tirar cascotes de las gradas y a mí me pegaron con una litrona de cerveza en la cabeza y...
bueno, me sacaron allí, me decían, iban como muerto, iba completamente blanco, pálido, como qué sé yo, pero vamos, seguí haciendo las fotos, fui al periódico, terminé el trabajo y después fui a la casa de socorro y me pusieron 3 puntos de sutura. Es decir, cosas que te pasan en los campos de fútbol, muchas. Recuerdo una vez unos incidentes al final de un partido en Ribadesella y yo estaba intentando hacer unas fotos cuando el árbitro accedía a los vestuarios, porque había mucha gente arremolinada allí, y hubo uno que me cogió y me tapó el objetivo para que no saliesen imágenes de lo que estaba aconteciendo. De marcharme de un campo, por ejemplo, ir poniendo la radio en el coche y resulta incidentes en la cueva y de repente dar la vuelta otra vez para ir aquí a fotografiar, porque antes era bastante normal que al árbitro lo tirasen al río. Cuentan anécdotas por ahí de cosas que, por ejemplo, en Vimenes dejaron al árbitro colgando de los pies de la portería y cerraron las instalaciones y todo, una vez. Hostia. Hoy día ya no pasa estas cosas, pasan más cosas en los campos cuando hay partidos de alevines, benjamines y cosas, porque se enzarzan los padres y las madres entre ellos y cosas de estas. Sí, eso quizá antes pasaba menos, ¿no? Sí, no, antes era más, se metían con el árbitro y tal. Yo recuerdo en un partido en Nava, uno que estaba detrás de mí insultando al árbitro y no sé qué, y no tiene ni idea, no sé qué y tal. Y Poladura Bonito, que era un árbitro todo temperamento y muy buena gente, fue para allá, quitó el silbato que llevaba colgado en el cuello y dice, listo, pita tú. Entonces, son cosas que te pasan. Recuerdo también unos incidentes que hubo ahí en ese campo de Grandiella, en Nava, con el padre de César Muñiz Farpón, el padre, el árbitro, sí. También, que le pegó después con el banderín que llevaba de línea, le pegó y después hubo también juicio y todas estas cosas. Y recuerdo que en cierta ocasión pues me llegó una citación a mí del juzgado y tuve que ir a declarar a un juzgado. ¿Por qué? Yo entonces hacía el partido de la jornada en tercera división en la hoja de lunes, cuando salían los periódicos los domingos, y bueno, las declaraciones que me había hecho Malcorne, entrenador del Siero, en el partido, decía que les había robado, el árbitro fue un ladrón, dijo. Entonces el árbitro, que recuerdo que era Barbero González de Gijón, que después su hijo Vicente jugó en el Pumarín, en el Navia, hay muchos equipos por ahí, pues denunció el hecho y a mí me llevaron a declarar y me preguntan, ¿es cierto que el señor José Manuel Díaz Vigil le dijo a usted que el árbitro era un ladrón? Dije, bueno, él dijo que le había robado, yo creo que el ladrón no que le robó dinero y cosas de esas, sino el partido, claro. El partido o tal. Y dice él, no, yo a usted le pregunto directamente y contésteme sí o no. Dijo el señor, sí, dije, pues sí, dijo eso. Muchas gracias, no hay más preguntas. Y salí de allí. Pero que aquellos días anteriores estaba nervioso porque yo no sabía por qué me llevaban allí, claro, no te había dado ni por qué no. Recuerdo una anécdota interesante. En un partido de pretemporada en la Cueva, le robaron la cartera al árbitro. Y yo le llamé al final, cuando me enteré de lo que había pasado, le dije, ¿qué pasó, Enrique? Por cierto, Enrique después estaba de monje en Valdedios. No sé dónde andará ahora, porque creo que los monjes ya no están ahí hace años. Pero después se metió monje y estaba en Valdedios. Y dijo, pues me pasó esto. Yo dejé la ropa en el vestuario y dejé la cartera en el pantalón. Y al final del partido me faltaba la cartera. Y le dije yo sé quién fue. Y yo no estaba allí. Pero sabía que había un jugador que de aquellas estaba metido en rollos de droga y cosas de esas, y que ya había faltado dinero en otros sitios donde había estado y tal. Y entonces yo le dije, mira, no te lo puedo asegurar al 100%, pero fue fulanito, porque anda con estos rollos y tal. Y efectivamente, indagaron y demás, y al final había sido él. Un chaval que, por cierto, muy buen futbolista, jugó en el Caudal con Crispi de entrenador en aquella fase de ascenso contra el Almería, me parece que fue, teniendo 15 o 16 años, siendo juvenil, jugaba en el Caudal y mira, terminó mal, se murió ya hace unos cuantos años por el efecto de las drogas. La verdad que anécdotas y vivencias para escribir un libro, sí, de varios volúmenes. Hay una muy que cuento yo y que la gente se queda muy extrañada, y es que
en cierta ocasión en el campo del Nora, en Coyoto, cuando voy, yo entonces hacía 10 fotos, 15 fotos en un partido de media hora y marchaba para otro, corriendo de un lado para otro. Y en esa ocasión fui al campo del Nora y cuando voy a marchar, he hecho mano al bolso y no tenía las llaves. Las había dejado puestas en el coche. Que entonces las dejabas puestas y cuando salías le dabas así al seguro que tenía a la puerta y quedaron las llaves colgando. Y digo, ¿quién tiene por aquí un Ford Fiesta? Que era el coche que tenía entonces. Y me dice, el árbitro, José Luis. Y voy yo, una vez que se acercó allá a la banda, que hubo un parón, y te digo, oye, José Luis, y tal. Y dije yo, ¿dónde tienes las llaves del coche? Dice, en el vestuario. Estás pitando él, además. Sí, pitando, en el vestuario. Y yo fui al vestuario, cogí las llaves del coche, y tal, y... ¿Abriste, cogiste las tuyas? Sí, no, anduve tanteando y abrí el coche y fui a él y le dije, cogí las mías y le dije a él, toma, José Luis, gracias. Y dice, oye, espera un momento, ¿tú para qué querías las llaves? Dije, para abrir el coche mío. Y dice, ¿cómo es posible? Dije, sí. ¿Eran llaves maestras para entonces? Era para... Nada, en esos coches las llaves de seguridad eran... Ibas tanteando un poco, hasta con una lata de esas, con lo de abrir una lata de sardinas, una llave de esas, aplastándolo un poco, ibas tanteando y se abría. Yo después ya metí unas llaves en el piloto de intermitentes de atrás. Sí, de repuesto, por si acaso. Sí, por si acaso, porque pasaba muy a menudo. Sí. Ya te dije antes, mojaduras impresionantes. Sin embargo, la mayor mojadura que cogí no fue haciendo fotos en el fútbol, fue haciendo fotos en piragüismo en la ría. ¿Te tiraron a la ría? No. Un tormentón de estos de verano tremendo, y te coge al final del dique del todo, y estaba de tal suerte que la máquina no funcionaba. Ni fotos podéis hacer, eso es lo que te iba a decir. La máquina, yo estaba de arriba abajo, una mojadura impresionante, y la máquina no funcionaba. Pero bueno, mientras no se hubiera estropeado en ese momento, bueno, a veces yo siempre recuerdo cuando estabas haciendo fotos antes, cuando se hacían con carrete, que casi cuando era la mejor foto que parecía que iba a tal, ibas a disparar y se había acabado el carrete y tenías esa mierda ahí. Sí. Era muy normal. Pero bueno, has estado muchos años siguiendo el fútbol asturiano. No sé cómo valoras el estado del fútbol asturiano actualmente. No está pasando quizá por sus mejores momentos, quizá no son los peores tampoco. ¿Cómo valoras ese estado actual de...? El fútbol es mutante, va por rachas casi siempre. Hubo momentos muy buenos, salieron grandes futbolistas, hubo muchos internacionales. Hoy día pues está en un momento que el fútbol, no sé, tenía que salir más futbolistas de los que salen, porque ahora hay campos para ser los jugadores más técnicos. Antes era mucha fuerza, el jugador aquel que era fuerte, alto y demás, tenía mucho andado en el fútbol. Sí. Hoy día la calidad técnica, los jugadores desde el principio jugando en estos campos sintéticos y esas cosas, tenían que salir mucho más futbolistas. Claro, pero ¿y por qué no salen? ¿Cuál es la razón que puede ser? Es que además hay más equipos, por lo tanto más fichas, más jugadores, y hay mejores campos, mejores instalaciones. Los entrenadores están mucho mejor preparados. La ciencia ha avanzado, las botas son mejores, los balones son mejores, claro. Todo el material, el balón. Sí. Cuando se jugaban con los balones aquellos de bulleta, que algunas veces los poníamos por ahí, de la mesa, cogían una cantidad de agua y después cuando salieron algunos balones para que no se mojasen así, pesasen tanto como aquel en mi casa, era como te pegaba un golpe de aquello y era, no sé, tremendo. Y sin embargo, hoy día los balones, las botas, los campos, los entrenadores están mucho mejor preparados. Los entrenadores. Es muy raro ir a un campo hoy y oír pégale, dale, no, utilizan su lenguaje. Sí, pero precisamente propio. Por eso. Yo creo que igual estamos complicándolo demasiado. Se está complicando todo demasiado, no sé. Se busca tanto la perfección que no se llega a ella. Siempre de la calidad o de la cantidad tiene que salir la calidad. Y yo creo que hay futbolistas, y de hecho se está demostrando ahora, cuando le dan ocasión a un jugador, le dan oportunidades, y está pasando en el Oviedo, y está pasando en el Sporting con jugadores, con Keipo, con una serie de ellos, con Díaz Rosas, con Pablo Díaz. Todos estos jugadores son de aquí. Hay que darles, lo dice el Gemelo muchas veces, hay que darle 5 partidos. Yo recuerdo una vez cuando Lobo Carrasco aquí hizo una comida con los medios informativos de Labra y decía, oye, si alguno quiere preguntar algo, decir algo o contar algo,
Y voy yo y me levanté y dije yo, ¿por qué no le da 5 partidos seguidos a este jugador que siempre, Armando Quesada, que siempre marcó goles en todos los equipos donde estuvo? Pero claro, lo que no puede salir es 20 minutos al final, un cuarto de hora. Dele 5 partidos, hombre. ¿Y qué te contestó? Y los que estaban allí conmigo y tal, y dicen, pero bueno, ¿cómo dice esto? Porque yo siempre dije lo que pensaba. Es decir, que yo... Y entonces, precisamente le dio partidos y Armando Quesada marcó goles en el Oviedo como se había marcado en el Altaz, en el Caudal, en todos los equipos donde había estado. Estábamos en tercera división, no es tampoco para marcar goles. Claro, eso. sí. Ahora, de marcar goles los marca como churros uno de los gemelos estos del Comercial. Con los 3 que hizo ayer un hat-trick, 39 esta temporada. Le quitaron la amarilla recientemente, que tienes tú una foto muy buena, ¿no? Una foto que hiciste hace semana y media. Esa es del hermano de Raúl, que cuando marcó un gol hace 2 jornadas, fue a besar a la novia en la grada, marcó gol, lo celebró dándole un beso a la novia que estaba no en la grada, sino en la balustrada del campo, y le sacó tarjeta y presentando esa fotografía, que no había sido un tumulto, que no había provocado a nadie, que no sé qué, le quitaron la tarjeta y pudo jugar estos 2 últimos partidos. Así que también estás ahí aportando pruebas para los equipos ante la federación. Mira, hace años yo era un poquitín un avanzado de Google, porque me llamaban en el periódico cuando yo estaba en la Voz de Asturias, todos los días recibía alguna llamada de estas de unos que estaban en un bar y estaban discutiendo que quién marcó el gol contra no sé quién, en qué temporada no sé cuánto. Y eras el consultor, ¿no? Sí, pero las más de las veces el que si se ponía no estaba de acuerdo, no era la opinión que yo le daba, la respuesta que yo le daba no era lo que él quería oír. No le valía, decía, no tienes ni idea, me decía y tal. Ahora ya con Google. Y también fue un poquitín una persona de que hubo muchos entrenadores, muchos directivos, muchos presidentes, que me llamaban muchas veces preguntándome por jugadores en concreto, por un jugador en concreto y tal. Y recuerdo, anécdota muy gorda fue, pues una vez me llamó el presidente del Ribadesella, Ramón Soto, que por cierto ya murió también hace unos años, que ha fallecido, y me llamó y dice, oye, que se nos va Graciano, que marchaba para un equipo de Canarias. Y dice, y necesito un central, iba a empezar la liga y tal. Dije yo, ficha Santos. Santos. Dijo, hombre, ¿valdrá para el Ribadesella? Y dije, hombre, Santos jugó la temporada pasada en segunda B con el Langreo y tal, y le estuve explicando quién era. Dice, ¿tienes el teléfono? Sí. Oye, apuntó el teléfono y dice, oye, no pongas nada, ya te avisaré yo, si lo fichamos, ya te avisaré. Al día siguiente, grandes titulares en Nueva España. Santos, nuevo jugador del Ribadesella. Menos mal que te iba a avisar primero. Había hecho yo toda la gestión. Sí, ni porcentaje, ni primicia, ni nada. Lo da la competencia. Nada. No, son cosas que pasan, ¿no? Sí. En cuanto a los equipos de fútbol, bueno, el Oviedo y el Sporting es lo más conocido, están en segunda división, pero bueno, tampoco están de forma muy bollante. Bueno, sí es cierto que el Oviedo la temporada pasada estuvo casi en la promoción y este año no empezó bien, pero al final, bueno, pues quedó la sensación, de que igual con un mes más de competición podrías haber estado incordiando al menos. Llevan muchas temporadas haciendo una cosa que a mí no me gusta nada, que es cambiar 10, 12, 14 jugadores y tal. Yo creo que hay que hacer una base, y el Oviedo la tiene, el Oviedo la tiene, mejor que el Sporting, yo creo, y que con unos retoques, que si un segundo lateral derecho para que si Lucas, que además Lucas está portándose muy bien y ni se lesiona, y no suele acumular tampoco muchas sanciones ni cosas de esas. Algún jugador porque Viti, no sé qué, y algún jugador en el medio campo, yo creo que otro punta, porque yo creo que Sergio Enrich no se va a quedar. Si se queda Bastón y más Carnovao. Y ahora está eso, pero es eso, 5 jugadores, 6, nada más. Para eso está el Vetusta, que hizo una función extraordinaria este año, extraordinaria. Y yo creo que es lo que tienen que hacer, nutrirse más de jugadores de aquí. Yo estoy en contra, por ejemplo, que en esta segunda federación pues el Marino tenga 4 o 5 jugadores de fuera, el Langreo tenga 5 o 6, el Avilés tenía 7 u 8. Por cierto, ya que hablamos del Avilés, yo lo veo con muchas posibilidades y además
la villa es importante, Avilés tiene población más que suficiente, siempre fueron futboleros y yo creo que tiene muchas posibilidades de ascender está una eliminatoria de realmente hacer contra el Granada a una B. eliminatoria y el segundo partido en casa. Es decir, que ya en el partido anterior llegaron a ser unos 3.000 en el Suárez Puerta. Va a haber más gente en el Suárez Puerta esta vez. Pero eso sí que se va a ser una final. Un buen resultado en Granada y yo creo que el Avilés estaba visto. Sí, nada más que Tejero se apartase un poco del club, que fue demencial para el equipo de la Villa del Adelantado, iba a pasar lo que está pasando. Y por otra parte, pues tenemos ahí al Entrego también, no a una eliminatoria, sino a un partido de ascender de categoría, de acompañar al Marino, al Vetusta, al Langreo y al Covadonga en la segunda federación. Porque el Avilés podría subir a primera federación, que es justo la anterior a segunda, que a día de hoy no hay ningún equipo asturiano y que es importante, ¿no? También tener representación en esa Yo creo ronda. que es el sitio para Avilés, una población con 80 y tantos mil habitantes, 90.000 habitantes, es una categoría interesante, ¿eh? Hay dos grupos en esa categoría, se habla de que una posible remodelación dentro de algún tiempo. Y hablando de remodelaciones... Ciudad Deportiva también del Avilés, se está hablando también, está en la Ciudad Deportiva del Avilés. Sí. Y no, bueno, la Ciudad Deportiva, una pasada, lo que se pretende hacer ahí. Si además se anexiona también el campo de golf y todas esas cosas, puede ser muy importante, eso. Y hablando de estas cosas, pues tenemos al Entrego a un partido de ascender y creo que en estas categorías... lo importante que se va a hacer, porque se va a aprobar, hay la propuesta de elevar a 18 equipos la tercera división, creo que es fundamental, porque lo que fue demencial fue reducirlo de 20 a 16, porque la mayor parte de los equipos, el 80%, 80 y tantos por ciento de los equipos, el 23 de abril acabó la competición hasta septiembre. Esto entiendo que, bueno, vamos a hablar ahora un poco de segunda federación, de primera y demás, pero este cambio que se produjo a razón del COVID, porque hubo un año que no hubo descensos, ¿te ha gustado? Se ha cuestionado mucho que intentó hacerse una primera federación parecida a lo que hay en Inglaterra, pero ni siquiera tiene el mismo grado de apego a la gente, ni económicamente es sostenible. No sé cómo ves tú que estás por los campos, esta nueva forma de liar más la madeja, yo creo. No, en realidad lo que hicieron los equipos fue perder una categoría, porque la primera federación no deja de ser la segunda B de antes, y con lo cual la segunda federación era la tercera división de antes. Los que estaban en tercera pasaron a ser la preferente de antes y demás. Hicieron un grupo ahí, pero lo que sí está bien, es volver otra vez, por lo menos, a ampliar, en vez de ser 30 partidos a la temporada, 34 partidos, porque los ingresos no son los mismos. Es decir, que ni tampoco pueden cobrar lo mismo la publicidad los equipos ni nada, para un número de partidos que para otros. Después, acabar la competición el 23 de abril hasta no reanudarse, no iniciar la temporada siguiente hasta septiembre, a mí me parecía totalmente ilógico. Sí. Yo creo que fue por una cosa, por ahorrar dinero, porque todos estos equipos llevan unas cantidades y claro, si quedan 18 grupos, quedan 4 equipos cada grupo, 72 equipos menos, 72 subvenciones menos. Claro. Sí, pero sí. Es el chocolate del oro, eso es el chocolate del oro, porque después se gastan millonadas en otras cosas. Sí, no, eso está claro. Y en segunda federación, que estamos hablando ahora, ojalá que consiga el ascenso en la Avilés en estos 15 días, porque bueno, sería importante para todos, pero yo creo que contra pronóstico, viendo un poco lo que ha sido la segunda federación este año, se han salvado todos los equipos asturianos, que casi hasta el final siempre hubo uno que estaba ahí. Primero el Vetusta, luego se metió el Marino y al final el Langreo, que consiguió salir, pero... La verdad es que el arranque fue tremendamente malo. Es decir, que llegó un momento que había 3 o 4 equipos asturianos en descenso. Gracias a Dios, los equipos reaccionaron bien. El último que reaccionó fue el Langreo, que se salvó en las últimas jornadas, pero el Vetusta estuvo en un tris de meterse ahí, si no llega a ser por esa debacle, esos partidos tontos que se tienen siempre, que fue a perder 4-0 en el campo del Polvorín, que estaba descendido, pues eso fue lo que le mató.
El Marino estuvo también hasta las 2 últimas jornadas o 3 últimas jornadas, estuvo en posición de meterse en promoción de ascenso, ¿eh? Y sin embargo habían estado abajo coqueteando con el descenso y con la... Sí. Entonces... El propio Vetusta también, que estuvo... El Vetusta sí. estuvo ahí abajo también. Sí, no, al principio de temporada Claro, no empezó bien y bueno, para el año que viene, 2 equipos, bueno, un equipo fijo, el Cova, y esperemos que sean 2 con el Entregu que juega la vuelta esta semana para ese ascenso contra un equipo murciano. Es muy importante meter algún equipo más ahí porque abarata los costes también a los equipos asturianos, ¿eh? Claro. Y además de abaratar los costes, incrementa las recaudaciones. Porque no es lo mismo que venga aquí un equipo de, no sé, el Coruxo o el Bergantiños o no sé quién, que vaya a jugar a Luanco el Vetusta o vaya a jugar el Langreo o vaya a jugar el Covadonga o vaya a jugar, que siempre te van a llevar 200 o... Sí, claro. O lo que sea. Claro, está claro. En tercera federación hablamos del ascenso del Cova y ojalá del Entregu, pero ha habido también decepciones, ¿no? La más palpable, la más importante, quizá la del Sporting B, porque no fue capaz de quedar primero en ese grupo y después encima tropezó en el playoff precisamente contra el Praviano, que luego perdió contra el Entregu. Pero también hay decepciones como la del Caudal, la de Lealtad, equipos que quizá también por historia y por tradición deberían estar en segunda federación. En realidad nadie pensaba que el Covadonga iba a ser campeón. El Covadonga salió pues a mejorar la temporada anterior que había tenido problemas. Y tuvo problemas el Covadonga la temporada anterior teniendo muchos jugadores de fuera, ¿eh? Y sin embargo este año pues con gente de la casa, con gente de Asturias, con gente fichada del Colunga y de un lado y de otro, pues hizo un equipo. No tuvo suerte incluso con las lesiones, porque tuvo jugadores importantes lesionados, y sin embargo, pues mira, consiguió el ascenso. Dices tú bien y dices bien que el Sporting B fue una gran decepción. Otra gran decepción fue el Caudal. El Caudal pagaba más que muchos y tenía una buena plantilla. Y ni siquiera para mí, un buen entrenador con experiencia, y después, en menor grado, quizá fue decepción el Lealtad, otro con una gran plantilla, que cambió de entrenador, no acertó tampoco, y otros equipos como, no sé, pero el Lealtad, el Llanes, algunos podían haberse metido ahí arriba y haber dejado fuera a Praviano, que fue una de las revelaciones, o al Covadonga, que fue la máxima revelación. Y, por ejemplo, el Sporting B prescindió de algunos jugadores que los cedió a equipos, el caso de que Boza, están jugando la promoción de ascenso. Claro. Por ejemplo, Diego Boza, que está haciendo goles importantes para el Entregu y es una de las bases importantes, él y Tejón, pues son jugadores que no le servían para el Sporting, ¿eh? Fíjate, qué cosas tiene el fútbol. Sí, el fútbol es que el balón es redondo y unas veces pegan el poste y entra y otras veces qué difícil es este artefacto, ¿no? Qué difícil es este artefacto. Exactamente, como decía el gitano aquel que tenía el germen. Pues nada, Fierros, te tengo que agradecer que hayas estado compartiendo esta media hora de fútbol asturiano, de vivencias, de anécdotas, que nos había quedado pendiente en aquella entrevista que habíamos hecho. Yo creo que cerramos ahora el ciclo y nada, le damos paso a la jornada del Gemelu, que fijo que viene cargado con ganas de analizar un poco lo que ha sido también la temporada del fútbol asturiano, y te agradezco que hayas estado con nosotros en Multideporte. Muchas gracias, Pablo. Y ustedes no se vayan porque nada, en apenas unos segundos empezamos con Juego de Dos ya en el análisis del último partido de la temporada para el Oviedo.